Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos sumergimos en fragmentos de una biografía, una bastante extensa, sobre una figura religiosa que, bueno, marcó una época, Elena G. de White. Así es. Nuestras fuentes son extractos específicos de la biografía escrita por su nieto, Arthur White, un texto que busca presentarla no solo como una mensajera clave en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, sino también en su faceta más humana. Efectivamente. La misión aquí es destilar los elementos clave de su vida, su ministerio, tal como los presenta esta biografía en particular. Exacto. Veremos sus inicios, el papel en la formación de la Iglesia, el mensaje de salud que promovió, los desafíos que enfrentó y, claro, su legado escrito. Tenemos por delante un recorrido, pues, fascinante por la perspectiva que ofrece este texto. Arranquemos entonces con sus primeras experiencias, justo después del llamado Gran Chasco de 1844. Ajá. Un momento de profunda desilusión para muchos creyentes que esperaban la segunda venida de Cristo. Y es en ese contexto que Elena Harmon, como se llamaba entonces, comienza a tener visiones. Una de las primeras, según se relata aquí, es la de un camino estrecho. Hacia una ciudad celestial. Sí. Y lo que la biografía enfatiza es la tensión interna que ella experimentó. ¿A qué te refieres? Bueno, por un lado, sintió un llamado divino claro, a compartir estas visiones. Pero por otro, un temor intenso a enorgullecerse o a ser malinterpretada, ¿sabes? Claro. El texto narra incluso una conversación que ella describió con un ángel, donde se le aseguraba protección divina. Pero ojo, también se le advertía que la humildad se mantendría a través de la aflicción. Eso ya nos da una idea de la complejidad que la biografía busca retratar. Y también se mencionan fenómenos físicos bastante llamativos durante estas visiones, ¿no es así? Sí. El relato detalla aspectos que sin duda captaban la atención de los testigos. Cosas como una aparente rigidez muscular, insensibilidad al entorno físico. Increíble. Los ojos abiertos, pero sin ver lo inmediato. Y una oscuridad temporal al volver en sí. Son descripciones muy vívidas, que buscan subrayar la naturaleza extraordinaria de estas experiencias, siempre según la perspectiva del biógrafo, claro. Y no podemos olvidar el incidente de la Biblia pesada. Ah, cierto. Se cuenta que sostuvo una Biblia familiar de unos 8 kilos. 8 kilos, con el brazo extendido durante media hora mientras estaba en visión. Impresionante, sin duda. Más allá de lo anecdótico, ¿qué función cumplieron estas visiones iniciales en ese momento de confusión post-1844? Según el texto, claro. Aquí la biografía les asigna un papel crucial, para contrarrestar ciertas tendencias que surgían. ¿Tendencias como cuáles? Pues en medio del desaliento aparecieron ideas que, según el texto, espiritualizaban conceptos clave. Algunos negaban la personalidad de Dios o Cristo o la realidad literal del cielo y la resurrección. Entiendo. Entonces, las visiones de Elena, tal como se presentan aquí, vinieron a reafirmar esas doctrinas, a dar una dirección clara y a evitar que el movimiento se desviara hacia lo que consideraban fanatismo o interpretaciones, digamos, extremas. Fue, según esta fuente, como un ancla doctrinal en un momento muy crítico. Entendido. Poco tiempo después, en 1846, se casa con Jaime White. Su unión parece marcar el inicio de un ministerio conjunto muy activo, pero también de enormes dificultades materiales. Definitivamente. La biografía no escatima detalles sobre la pobreza extrema que enfrentaron en sus primeros años. Hay relatos de días sin comida suficiente, Terrible. de tener que renunciar a comprar leche para su bebé para poder adquirir tela para una batita. Son pinceladas que buscan humanizar a la figura, ¿no? Mostrando las pruebas terrenales detrás del ministerio. Claro. ¿Cómo crees que impactó esa precariedad inicial en su trabajo posterior? Pues, uno podría inferir del texto que forjó una resiliencia y una dependencia en la fe muy marcadas. Ajá. A pesar de todo, no dejaron de viajar y sentar las bases de lo que se convertiría en la estructura de la Iglesia. Y aquí es donde el tema de las publicaciones se vuelve central. Lanzaron periódicos como Present Truth y la Advent Review. Exacto. Es notable cómo la biografía presenta esta iniciativa. Empezar algo tan ambicioso desde la más absoluta carencia material, impulsados por la visión, citada en el texto, de que desde ese humilde comienzo brotarían raudales de luz que habrían de circuir el globo. Una visión enorme. Y esa visión de alcance global contrasta fuertemente con sus circunstancias iniciales, sí. Fue también en esta etapa temprana, como relata la fuente, que adoptaron la observancia del sábado como séptimo día. Ah, el sábado.
una enseñanza que les llegó a través de un panfleto de Joseph Bates, un capitán de barco retirado y predicador adventista. Este punto se convirtió rápidamente en un pilar doctrinal para ellos. Con el tiempo, el crecimiento trajo la necesidad de una estructura más formal, ¿verdad? Aunque había resistencia inicial a la idea de una organización eclesiástica. Algo común en movimientos que surgen de una protesta o separación, sí. Pero las fuentes indican que Elena White también escribió sobre la importancia del orden. Exacto. La biografía detalla ese proceso, la elección del nombre Adventistas del Séptimo Día en 1860, buscando una identidad clara. Ajá. Y el establecimiento de la Asociación General en 1863 como una estructura coordinadora para las iglesias locales y las diversas iniciativas que iban surgiendo. Fue un paso pragmático, presentado en el texto como necesario para la misión y el crecimiento ordenado, ¿no? Tiene sentido. Y mientras la iglesia tomaba forma organizativa, las fuentes destacan otro pilar que surgiría casi en paralelo. Uno que impactaría profundamente la vida diaria de los creyentes. La Reforma Pro Salud. Ujú. En 1863, se describe una visión clave sobre este tema. Sí, recibida en Otsego, Michigan. Lo que la biografía resalta es cuán abarcadora y para la época revolucionaria era esa visión. No se limitaba a un par de consejos, ¿eh? ¿Qué incluía más o menos? Detallaba la importancia de evitar la carne, mencionando explícitamente el aumento de enfermedades en los animales como una razón, así como el alcohol, el tabaco y estimulantes como el té y el café. Pero no era solo una lista de prohibiciones, ¿verdad? El texto no lo pone así. Para nada. El énfasis, según se lee aquí, estaba en los remedios de Dios, la limpieza personal y del hogar, el ejercicio físico regular, la necesidad de aire puro y luz solar, Ah, claro. el uso del agua como agente terapéutico, la hidroterapia, una dieta basada en vegetales, frutas y granos, y la confianza en el poder divino. La idea central que transmite la biografía es la de una cooperación activa con las leyes naturales que rigen el cuerpo, no una fe pasiva desligada de los hábitos de vida. Y lo interesante es cómo el texto narra su propia aplicación de estos principios. Fíjate que ella misma cuenta, según la fuente, cómo dejó de comer carne a pesar de que inicialmente creía necesitarla para mantenerse fuerte. Sí, eso es llamativo. Adoptó solo 2 comidas al día y reportó una mejora significativa en su salud. Superó episodios de debilidad y mareos que antes, atribuía a la falta de carne. Y hay un contraste dramático que la biografía utiliza para subrayar el impacto de estos principios, la enfermedad de sus hijos. Hoy sí. Se relata la muerte de su hijo Henry, de 16 años, por neumonía, tratado con los métodos médicos convencionales de la época, descritos en el texto como drogas venenosas. Qué fuerte. Tiempo después, su hijo menor, Willie, enfermó gravemente de lo mismo, pero esta vez, siguiendo las indicaciones de la visión, lo trataron con hidroterapia y cuidados basados en los principios de salud, además de la oración, claro, y Willie se recuperó por completo. Esa experiencia personal, tal como la presenta el biógrafo, parece haber sido un catalizador muy poderoso para ella. Sin duda. Reforzó su convicción y dio un impulso decisivo al movimiento pro salud dentro de la iglesia. Esto llevó directamente, según el relato, al establecimiento del Instituto de Salud en Battle Creek en 1866. ¿Y cómo lo financiaron? Se financió inicialmente con donaciones y venta de acciones, mostrando un esfuerzo colectivo. Aunque no estuvo exento de desafíos, ¿eh? La biografía menciona advertencias de Elena White en visión contra una expansión demasiado rápida y ambiciosa al principio. Interesante. Pero bueno, la institución creció hasta convertirse en el famoso sanatorio de Battle Creek, conocido mundialmente. Ahora, la biografía no oculta que su vida y ministerio también estuvieron marcados por pruebas y controversias significativas. Un ejemplo claro es la Guerra Civil estadounidense. Correcto. El texto describe cómo tuvo visiones sobre el conflicto, interpretándolo como un juicio divino tanto para el norte como para el sur por el tema de la esclavitud. Ajá. Y lo importante para la iglesia fue la postura que, según ella recibió en visión, debían adoptar los adventistas, la de no combatientes. Incluso se narra el esfuerzo práctico que esto implicó. Líderes de la iglesia interactuando con el gobernador de Michigan para conseguir ese estatus legal para los adventistas que eran reclutados. Exacto, una muestra de cómo la guía percibida se traducía en acciones concretas según la fuente. Y hay una conexión curiosa que establece el texto. Sí, con el lema In God We Trust, en Dios confiamos, en las monedas estadounidenses después de la guerra.
La biografía lo interpreta como un reconocimiento tardío de la necesidad de dependencia divina en medio de la calamidad nacional, algo que, según el texto, Elena White había indicado que sucedería si la nación no se humillaba. Fascinante. Pasando a controversias internas. La Conferencia General de 1888 es presentada como un momento particularmente tenso. Muy tenso. ¿Sí? Un punto de inflexión teológico y relacional, según lo pinta la biografía. El debate central giró en torno a la interpretación de la ley en Gálatas, y más ampliamente sobre el énfasis en la justificación por la fe. Y hubo choques, ¿no? Sí, se produjo un choque generacional y teológico entre predicadores más jóvenes como Alonzo T. Jones y Eled J. Waggoner, y líderes más veteranos y establecidos como George I. Butler y Uriah Smith. ¿Y cuál fue la posición de Elena White en medio de esta disputa, según Arthur White? Pues mira, la biografía es clara en que ella apoyó decididamente el énfasis en la justificación por la fe que traían Waggoner y Jones. Lo reconoció como un mensaje vital, una verdad preciosa, decía, que ella misma había estado tratando de resaltar en sus escritos durante años. Pero Negó conocer de antemano los detalles específicos de su interpretación de Gálatas. Lo que lamentó profundamente, y el texto lo subraya, fue el espíritu de contienda, de crítica, la falta de unidad que percibió en la reunión. Contrastó esa atmósfera con la humildad, la oración y el estudio conjunto que, según ella, había caracterizado las reuniones doctrinales de los pioneros años atrás. entiendo la diferencia. Esa tensión interna es un tema recurrente. Años más tarde, surgió otra controversia importante con una figura muy prominente, el Dr. John Harvey Kellogg, Kellogg, el director del exitoso sanatorio de Battle Creek. el mismo, relacionada con su libro The Living Temple, el templo viviente. Sí, ¿cuál era el problema fundamental con ese libro según la perspectiva de la biografía? Pues el libro promovía ideas que Elena White identificó como panteístas. Una visión de Dios tan inmanente en la naturaleza que, diluía la distinción entre el creador y la creación. Peligroso, según ella. La biografía la presenta oponiéndose firmemente a estas enseñanzas. Las veía como una desviación sutil pero peligrosa, una herejía bien disfrazada. La llamó que minaba los fundamentos mismos de la fe adventista. Y los textos conectan directamente esta controversia y otras advertencias no atendidas con eventos dramáticos posteriores, ¿cierto? Los incendios, ciertamente. Los incendios que destruyeron el edificio principal del sanatorio de Battle Creek y la casa publicadora Review and Herald, ambos en 1902. La biografía los presenta no como accidentes fortuitos, sino como juicios divinos. Juicios divinos. Así los interpreta, ¿sí? Como una consecuencia directa de no haber seguido las advertencias dadas a través de Elena White, que incluían no solo las preocupaciones sobre las enseñanzas de Kellogg, sino también advertencias previas sobre la excesiva concentración de recursos e instituciones en Battle Creek. Ella había instado a descentralizar y expandir la obra a otros lugares. Hablando de expandir la obra, el ministerio de Elena White tuvo un alcance internacional significativo. Pasó casi una década en Australia, ¿no? Así es, de 1891 a 1900. Y la biografía describe ese periodo como crucial para el establecimiento y consolidación de la Iglesia Adventista en esa región. Su influencia fue clave, por ejemplo, en la fundación del Colegio de Avondale. Que se volvió importante. Sí, una institución educativa importante. Y el proceso de encontrar y establecer esa escuela no fue sencillo, según el relato. Para nada. La biografía detalla los considerables desafíos. Hubo mucha oposición interna y dudas sobre la elección del terreno en Corranbong. Muchos líderes lo consideraban pobre, aislado, inadecuado. ¿Y entonces? Pero el texto relata cómo Elena White insistió, describiendo visiones y sueños que la guiaron, mostrándole el potencial futuro de esa tierra si se trabajaba con fe y esfuerzo. Su persistencia, basada en esa guía percibida, fue fundamental para superar la resistencia y sacar adelante el proyecto. Es otro ejemplo de cómo la biografía entrelaza esa guía divina reportada con la superación de obstáculos prácticos. Exactamente. Y esa dinámica de fe frente a desafíos financieros y logísticos se repite a su regreso a Estados Unidos, ya instalada en California, con la fundación de instituciones de salud. Como los sanatorios. Exacto. La biografía resalta su papel en el establecimiento de sanatorios como Paradise Valley cerca de San Diego y especialmente Loma Linda. El relato es fascinante. Cuéntame.
Se cuenta cómo reconoció propiedades que se le habían mostrado en visión años antes. Animó a los líderes a adquirir Loma Linda, un antiguo hotel turístico, a pesar de que el precio de $40,000 parecía inalcanzable. Tenían solo $5,000 disponibles para el pago inicial. ¡Wow! Una locura financiera casi. La biografía enfatiza su insistencia en que era el lugar señalado por Dios. Requirió un acto de fe y un esfuerzo colectivo extraordinario para concretar la compra. Ya en sus últimos años, instalada en su hogar Elms Haven, en California, desde 1900, su principal foco fue la escritura, ¿verdad? Así es, desde Elms Haven completó obras importantes que ampliaban su visión de la historia bíblica y de la Iglesia, como los Hechos de los Apóstoles y Profetas y Reyes. Que forman parte de la serie del Gran Conflicto. Exacto. La biografía menciona a sus asistentes literarias, como Marian Davis, reconociendo su valiosa labor en recopilar y organizar material de los extensos escritos previos de Elena White. Cartas, diarios, artículos, manuscritos. Era muchísimo material. Pero la autoría era de ella. El texto es enfático en afirmar eso, que la autoría y el contenido de los libros eran suyos, no de sus ayudantes. Ellas facilitaban el proceso de compilación bajo su dirección. Hay un detalle interesante sobre cómo se definía a sí misma. La biografía cita su propia explicación de por qué prefería no usar el título de profetisa. Sí, es un punto revelador. Explicó que sentía que su trabajo abarcaba mucho más de lo que comúnmente se entendía por ese término. ¿Qué incluía? Incluía escribir, hablar en público, aconsejar, organizar, además de recibir visiones. Prefería el término mensajera del Señor, sintiendo que reflejaba mejor la diversidad de tareas que Dios le había encomendado, según su entendimiento. Entiendo. Mensajera. Su última visión registrada, según esta fuente, ocurrió en marzo de 1915, unos meses antes de su fallecimiento, en julio de ese año, tras sufrir una caída en su casa. Al recorrer estos fragmentos biográficos, emerge la imagen de una vida de actividad incesante, marcada por una convicción profunda en una guía divina constante y con un impacto innegable en la formación y desarrollo de una denominación religiosa. Ciertamente. Hemos visto a través de la lente de esta biografía específica, desde las visiones iniciales en un momento de crisis, Ajá. pasando por la superación de la pobreza extrema, el impulso a reformas de salud pioneras, la navegación de controversias teológicas complejas, Complejísimas. hasta la fundación de instituciones educativas y sanitarias en varios continentes y la creación de un cuerpo literario muy extenso que sigue siendo estudiado hoy. La intención declarada del biógrafo era presentarla tanto en su dimensión humana, con sus luchas, pérdidas familiares, como la de su esposo Jaime y 2 hijos, y desafíos, como en su rol de mensajera. Y estos extractos que hemos analizado ciertamente intentan equilibrar esas 2 facetas. Sí, se nota ese esfuerzo. Muestran cómo, desde la perspectiva del autor, interactuaban constantemente. Exacto. Lo que nos deja esta exploración, basada en la narrativa de Arthur White, es un cuadro detallado de cómo la interacción entre la percepción de guía divina y las decisiones y acciones humanas dio forma a un movimiento religioso con presencia global. Y quizá una pregunta que queda resonando para quien escucha es, ¿qué implicaciones tiene para la comprensión de la fe, del liderazgo y de la historia religiosa el relato de una figura que afirmó recibir instrucción divina tan específica y detallada, sobre aspectos tan diversos como la dieta, la organización eclesiástica, las finanzas institucionales y la teología tal como se presenta en estas fuentes? Es una reflexión profunda, sin duda, para continuar explorando. Ha sido un análisis intenso, pero revelador de la perspectiva que ofrecen estos textos. Gracias por acompañarnos en este recorrido.